Bien, vamos a empezar entonces con este tutorial que va a explicar cómo poder hacer lo que hicimos con el ActionScript 2.0 de pasar, ¿cierto? Crear escenas y pasar entre ellas a través de botones. Pero ahora con ActionScript 3.0. Si se fijan acá, a la derecha tenemos el panel de escena que ustedes también pueden obtener desde acá en otros paneles, escena. Donde podemos observar que todo archivo inicial de Flash solo contiene una escena. Pero con este botón que está acá, ¿cierto? Nosotros podemos agregar las escenas que queramos. Gracias a este panel nosotros podemos controlar los nombres o el orden en que están dispuestas las escenas. Para este ejemplo yo voy a cambiar los nombres. Voy a colocarle a este intro a la primera escena y a la segunda le vamos a colocar datos. ¿Ya? Vamos a ponerla ahí con mayúscula para que siga con la misma idea anterior. No da lo mismo si ambas, si son con mayúscula al inicio o todo minúscula. En esta parte no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer acá en la escena 1 que estamos, ¿cierto? En intro, yo viajo ahí. Vamos a identificarla aquí gráficamente para que la reconozcamos. Voy a aquí crear una figura. Vamos a colocar este cuadrado para que reconozcamos la escena intro o la escena 1 y vamos a viajar con este panel también a la escena 2 donde no hay nada y aquí vamos a colocar otro material para que veamos, ¿cierto? Para que veamos, ¿cierto? Que estamos en otro momento de la película que estamos diseñando. Aquí podríamos poner un contenido u otro tema. Vamos a colocar aquí una figura, poner otro color para que nos percatemos que estamos en la escena 2. Entonces, la escena 2 se llama datos, ¿cierto? Estamos aquí. Y si viajamos a la primera escena, tenemos el cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Que este es el material. Vamos a colocarle aquí el nombre material en la capa. Vamos a crear una nueva capa para colocar botones, ¿cierto? O menú. Voy a crear un botón sencillo, súper rápido para que tengamos tiempo de avanzar con el tutorial. Vamos a colocar ese cuadrado como botón, lo selecciono, está en una capa distinta y lo voy a transformar, ¿cierto?, en símbolo. Vamos a colocar el nombre, botón, ¿cierto?, rojo, va a ser un botón, ese es el nombre que le puse, ¿cierto? Vamos a decir aceptar. Y en mi biblioteca ya está este botón, ¿cierto? Que es el que vamos a reciclar, ya, para que no tengamos problemas. Lo puse aquí en una capa distinta. Voy a ir a la escena datos donde tenemos esto, ¿cierto? Y voy a colocar una nueva capa aquí. Aquí tenemos material nuevamente. Aquí están compartiendo estos dos elementos la misma capa porque en el fondo no los tengo en movimiento, pero si yo los animara, hiciera animación, deberían estar en capas distintas. Voy a colocar una nueva capa aquí y esta le vamos a poner la botonera como nombre. Da lo mismo el nombre que ustedes coloquen siempre que tenga un orden para ustedes. Y de la biblioteca vamos a arrojar este botón, lo voy a colocar en otra posición para que reconozcamos que estamos en otro lugar, ¿no? en otra parte de mi archivo. Voy a cambiarle aquí las propiedades del color. Le voy a poner ese color verde para que lo diferenciemos del que estaba dispuesto anteriormente. Entonces voy a volver a la escena 1 o intro. Ahí estamos, ¿cierto? Y vamos a empezar a darle nombre a esto para poder hacer la programación. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es tomar este botón, lo voy a seleccionar, abrir el panel de propiedades y como recuerdan, para darle sentido a esta programación debemos darle un nombre a la instancia de este botón. Entonces le vamos a colocar como nombre siguiente escena guión
botón. Voy a poner así completo. Puede ser más corto, yo lo puse así para poder distinguirlo, ¿cierto? Siguiente escena. Puede ser más corto. Y lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Entonces empezar a hacer la programación. Vamos a hacer nuestra capa de acciones. Y con el botón derecho vamos a llamar al panel de acciones para hacer la programación. Bueno, si recuerdan un poco lo que hemos estado viendo y han practicado, vamos a ver que no es tan complejo. Lo que tenemos que hacer es primero parar la línea de tiempo. Con esto, con esta orden, ¿cierto? Stop. Se supone que si es que tuviéramos animación más tiempo o más cosas, ¿cierto? En esta línea de tiempo, pararía en el primer frame. Porque no le hemos indicado ningún dato aquí en entre paréntesis, por lo tanto va a parar en el primer frame. Stop. Entonces vamos a crear la función, ¿cierto? Que nos va a permitir avanzar a la otra escena. Vamos a colocarle como nombre ir a datos, que es el nombre de la escena que está a continuación. Como decía, esto puede tener este nombre, lo colocan ustedes, puede ser el orden que sea más lógico para ustedes. Y aquí vamos a hacer, ¿cierto?, la programación de esta función. Event. Los puntos, ¿qué tipo de evento es? Mouse event. Ahí se cargaron, ¿cierto?, automáticamente en este caso el tipo de acciones que va a hacer esta programación. Cierro paréntesis, los puntos, void, vacío. Esto permite que cuando se haga la acción no hay ningún dato que va a entregar, ¿no? El void significa eso, que no hay ningún dato que esté relacionado con este evento que va a ocurrir, que es un evento del mouse, del ratón. Y vamos a darle la acción. Abrimos la llave, ¿cierto? Vamos a darle este tipo de acción, go to and stop, abre y cierra paréntesis, punto coma, la llave. Vamos a hacerle el OK, estamos bien, no hay ningún problema con esta programación, ya estamos haciendo la función. Le vamos a pedir que la ordene con este botón que nos permite, ¿cierto?, separar la acción en sí, ¿no? La función ir a datos va a ser un evento de mouse que lo que va a hacer es ir y parar en un cierto lugar de la escena siguiente. Bueno, para hacer esta relación lo único que tenemos que recordar es que nombramos hace un instante a la escena 2 como datos. Entonces, dentro de este paréntesis tenemos que precisar, bueno, qué cosas, a qué escena va a ir, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es decirle el fotograma, en este caso fotograma 1, coma, entre comillas, ¿cierto?, el nombre de la escena, datos, cierre comillas. Entonces, ¿qué dice? Que la función ir a datos, ¿cierto?, me va a permitir que a través de un evento de mouse vaya y para en la primer frame de la escena datos. Bien. Entonces, bueno, aquí hay que corregir el nombre de la escena, que debería estar con mayúscula. Si recuerdan, el nombre de la escena le dijimos datos con mayúscula, con una capital, ¿cierto? Entonces vamos ahora a programar el botón. Vamos a ver el botón. Si recuerdan el botón, nosotros lo habíamos definido de la siguiente manera. Con este nombre, ¿cierto? Siguiente escena, botón. Vamos a copiar aquí para que no tengamos problemas en la programación. Y vamos a relacionarlo con el botón. Voy a pegar el nombre. ¿Cierto? Voy a separarlo un poco de la anterior función. Voy a colocar acá, botón. Siguiente escena, punto add event listener
¿cierto? Abre paréntesis, mouse event punto. La primera opción, aquí si se dan cuenta aparece un menú contextual donde nos dice qué tipo de relación. Clic, coma, y relacionamos con la programación, con la función. Ir a datos. Cierra paréntesis, punto coma. Decimos OK. Y vamos a guardar esto, ¿no? Guardar como. Yo puse este nombre, pasar escena.fla. Obviamente ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Y vamos a probarlo. Control Enter. Y si se fijan y si recuerdan, tenemos esto en la primera escena y este botón está detenido, y con este botón podemos ir a la siguiente escena. Bien, entonces lo que nos falta es programar la segunda escena para que podamos volver y hacer la interacción, ¿cierto?, entre la primera escena y la segunda, que nos permitiría ya navegar, dar la opción de navegar. Bueno, es muy similar a lo que hicimos recién, ¿cierto? Voy a crear una capa de acciones. Recuerden que las escenas las denominamos intro y datos, están con una mayúscula inicial, ¿cierto? El nombre. Y lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Ya tenemos el botón, es darle un nombre a través de propiedades, el nombre de la instancia. Le vamos a colocar, ¿cierto? Volver inicio botón. Pusimos ese nombre. Y vamos a hacer la programación. Muy similar a la primera. Entonces vamos a escribir acá. Primero, ¿cierto? Parar la escena. Esto nos permite parar la escena y que no se reproduzca nada sin que lo queramos. Que no avance, ¿cierto? Vamos a hacer la función para colocar, ¿cierto? Volver vamos a dejarlo así como volver, ¿cierto? Y vamos a hacer la programación acá. Use event. Cierra paréntesis, se cargó ahí, si se fijan, la librería, se importa la librería que permite tener este tipo de eventos. Dos puntos, void, ¿cierto? Vacío. Y aquí colocamos, ¿cierto?, la acción que es volver a la primera escena, que lo hacemos con el go to and stop. Se fijan, es importante que cuando escribimos estas sentencias que nos permiten ciertas acciones, esta está escrita de una manera en que el and y stop están con mayúsculas ahí, ¿cierto? Ahí inmediatamente las reconoce como estas sentencias de acción, ¿no? Vamos a poner en los paréntesis, punto, coma, cierre llave. Voy a probar, está bien. Le voy a dar un formato automático con este botón que se ordena, si se dan cuenta. Y aquí ya podemos colocar, al igual que en la primera escena, el fotograma primero de la escena a la cual quiero que vuelva, ¿cierto? O vaya. El fotograma número 1, coma, y vamos con las comillas para denominar cuál es la escena donde vamos. Está con mayúscula. Inicio. Intro, perdón. Intro. Comillas, ¿cierto? Y lo que nos falta, ¿cierto?, es relacionar el nombre del botón. Ahí esta parte ya está ok. Vamos a ver el nombre del botón que le dimos.
volver inicio botón, lo voy a copiar. Acciones. Y vamos a relacionar esta función con el botón. Está el botón, punto, add event listener, abre paréntesis, ¿cierto? Mouse event, que va a escuchar, ¿cierto? El botón va a escuchar un evento de mouse que se va a relacionar con el clic, coma, el nombre de la función. Cierra paréntesis, punto, coma. Y aquí no deberíamos tener problemas, ¿no? Revisemos si tenemos todo, intro, ¿sí? Guardamos y probamos. Primera escena, la escena 2, y con este botón volvemos al inicio. Con eso básicamente podemos tener, ¿cierto?, una programación de poder navegar entre escenas de una misma película, independiente del tiempo que tengan dentro, ¿no? O sea, esto puede tener más fotogramas y tener más datos que nos van a permitir estar haciendo el proceso de viajar de una escena a otra.